afectan tanto la salud física como la mental. Si no se tratan, pueden convertirse en problemas crónicos. Hoy vamos a hablar sobre este tema. Está en el estudio mi invitada, ella es Zoraida Rosales, es nutricionista clínico. Bienvenida. Muchas gracias, Beatriz. ¿Cuáles son los trastornos de alimentación más comunes y en qué consiste cada uno? Bueno, primero sería importante definirla. Los trastornos de la conducta alimentaria es una enfermedad que va a traer consecuencias graves para la salud y está asociada a alteraciones meramente psicológicas. Vamos a tener una alteración desde la psicología con respecto a la alimentación. Puede haber alteraciones con respecto a la imagen corporal de estos pacientes y son pacientes obsesivos relacionados a la presencia del peso. O sea, son pacientes donde la ganancia de peso puede traer consecuencias negativas en relación a su salud. Hablemos sobre la anorexia. Existen varios renglones de tipos de anorexia. La anorexia nerviosa está caracterizada porque el paciente se percibe más delgado de lo que realmente es. Normalmente son pacientes muy delgados, pero ellos se perciben desde el punto de vista de imagen con sobrepeso y obesidad, tienen fobia o miedo a la comida y siempre están relacionando su vida diaria con el exceso con respecto a las calorías. Para ellos todos los alimentos con densidades calóricas altas son alimentos enemigos y por lo tanto tratan de no consumirlos. Existen varios tipos de anorexia, está la restrictiva y está la compulsiva o purgativa. La restrictiva es en aquel paciente cual no consume alimentos o realiza ayunos prolongados para disminuir la ingesta de alimentos. Y está la purgativa o compulsiva, que es aquel paciente que tiene periodos de ingesta de alimentos, pero como medida compensatoria puede usar el uso de laxantes, diuréticos o incluso la inducción del vómito. La bulimia. Con respecto a la bulimia, el paciente no se percibe tan delgado, él sabe que incluso puede tener sobrepeso y una de las características importantes de la bulimia es que está la presencia de atracones recurrentes. Son pacientes que consumen alimentos en grandes cantidades en periodos cortos de tiempo y posterior tienen sentimiento de culpabilidad. La otra característica de la bulimia es que como medida compensatoria pueden tener medidas purgativas o no purgativas. Las purgativas, el paciente emplea el uso de diuréticos, de laxantes o fármacos que lo ayuden a perder el peso ganado por la ingesta calórica. O la no purgativa, el paciente puede cederse de actividad física o incluso también puede practicar ayunos para compensar la ingesta calórica. ¿La bulimia incluye el trastorno por atracón o el trastorno por atracón se evalúa aparte? Es otro trastorno. Vamos a decir las diferencias para que podamos conocerlas. Los trastornos por atracón también tienen una ingesta excesiva de alimentos en periodos cortos de tiempo, pero en el caso de la bulimia es más al consumo de carbohidratos y de azúcares y en el caso de los pacientes con trastorno por atracón puede ser otros alimentos, es decir, alimentos con grasas saturadas, por ejemplo. Los pacientes con trastorno por atracón pueden tener un índice de masa corporal mayor, estamos hablando de pacientes con obesidad grado 1 o grado 2 y no tienen medidas compensatorias, es decir, ellos no utilizan diuréticos, no utilizan laxantes, sin embargo sienten sentimiento de culpabilidad al consumir estos alimentos, incluso pueden llegar a tener conductas desagradables al momento de comer e incluso tener náuseas, pero no pueden tener la conducta o la habilidad para poder parar. Por eso es que es importante señalar que estos trastornos de la conducta alimentaria tienen que ser abordados primeramente por el psicólogo, porque es una alteración netamente psicológica. Si el paciente asiste a la nutricionista primeramente y sin el abordaje del psicólogo, no vamos a conseguir el éxito que estamos esperando para poder tratar estas condiciones. Licenciada, es normal que muchos nos preocupemos por nuestro peso, pero ¿en qué momento podemos detectar que se sufre de un trastorno? ¿Cuáles son esas primeras señales que nos indican que ya va más allá de una preocupación, que ya estamos cayendo en trastorno de alimentación? Bueno, hay screening y hay pruebas que se realizan para poder saber si el paciente cumple los criterios o no, pero evidentemente la obsesión con el peso, incluso no consumir ciertos alimentos porque eso te vaya a generar ganancia de peso, evitar lo que son las actividades sociales para no consumir los alimentos que puedan comprometer y lo otro importante, la culpabilidad que se puede tener al consumir los alimentos. O sea, un día que podamos salirnos de nuestro plan de alimentación, teóricamente hablando no debería de haber culpabilidad. Entonces, cuando hay una mala relación con la comida, porque pensamos que hay alimentos mal llamados calóricos o alimentos buenos o alimentos malos, entonces el paciente entra en un proceso de obsesión con respecto al aporte calórico. Entonces, ¿qué es importante medir?
cuando ya la ganancia de peso es obsesiva. Yo he tenido pacientes en consulta que llegan bien de peso, están bien de salud y aún así quieren bajar aún más de peso. Entonces, es importante también señalar que no debemos de obsesionarnos con el peso, pesarnos diariamente o semanalmente. Por eso eso puede traer en el paciente trastorno por ansiedad, incluso puede traerle trastornos depresivos, baja autoestima, y allí empezamos a cumplir planes de alimentación o dietas que podemos ver por las redes sociales que puedan comprometer nuestro estado de salud. Muchas gracias. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando sobre trastornos de alimentación. Me acompaña Zoraida Rosales, nutricionista clínico. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales.